Para racionalizar el denominador de una expresión radical, queremos eliminar el radical del denominador. Y cuando el denominador contiene una suma o diferencia que incluye una raíz cuadrada, como vemos aquí, vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por el conjugado del denominador. Entonces, para nuestro primer ejemplo, dado que el denominador es 3 más raíz cuadrada 7, vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por 3, raíz cuadrada de 7. Y para ayudar a recordarnos cómo multiplicar, creo que es útil poner estos en paréntesis, también como aquí. Entonces, en el numerador, vamos a distribuir -2. Así que tengo -2 por 3 que es -6. Y ahora tenemos más 2 raíz cuadrada 7. Y ahora en el denominador tendremos 4 productos. Primero tendremos 3 por 3, eso 9. Luego tenemos 3x, raíz cuadrada 7 que es -3 raíz cuadrada 7. Siguiente tenemos más raíz cuadrada 7x más 3 eso es más 3 raíz cuadrada 7. Aviso como estos dos términos son opuestos. Y luego tenemos más raíz cuadrada 7x raíz cuadrada 7. Eso será la raíz cuadrada de 7 por 7. Porque tenemos dos factores iguales, simplificaremos. Mirando un numerador, tenemos -6 más 2 raíz cuadrada 7. Ahora, el denominador, aviso como los dos términos medios, de nuevo, son opuestos. Así que esto simplifica a 0. Aviso aquí tenemos la raíz cuadrada de 7 por 7 o la raíz cuadrada de 7 cuadrados. Así que esto se simplifica a 7. Así tenemos 9, 7, que es 2. Ahora, todavía no estamos hechos, porque el numerador y el denominador comparten un factor común de 2. Así que vamos a seguir adelante y factorizar un 2 fuera del numerador. Tenemos 2x la cantidad -3 más raíz cuadrada 7, todo más 2. Y aquí tenemos 2, que se simplificó a 1. Tan finalmente tenemos -3 más raíz cuadrada 7. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Así que estamos preocupados por tener la raíz cuadrada 3 hexanewtones el denominador. Y como tenemos una diferencia aquí, multiplicaremos tanto el numerador como el denominador por el conjugado del 9, raíz cuadrada 3, que sería 9 más raíz cuadrada 3. Y, de nuevo, ponemos todo en paréntesis para ayudarnos a multiplicarse correctamente. Ahora tenemos 4 productos en el numerador, así como el denominador. Tenemos eso es 27. Entonces eso es 3 raíz cuadrada 3, eso menos 9 raíz cuadrada 2. Y luego tenemos que es raíz cuadrada 2 por 3 o raíz cuadrada 6. Y ahora el denominador, tendremos eso es 81. Y luego que es más 9 raíz cuadrada 3. Siguiente tenemos, que es menos 9 raíz cuadrada 3. Otra vez, aviso cómo tenemos opósitos aquí. Y en el último producto tenemos, que sería, la raíz cuadrada de 3 por 3. Lo que podemos ver es un cuadrado perfecto, y simplificaremos a 3. Y mirando al numerador, aviso como no hay igual a radican si nada simplifica, por lo que nada va a cambiar aquí. Y entonces para el denominador, y estos dos términos son opuestos, que serían 0. Así tenemos 81, la raíz cuadrada de 3 cuadrados o solo -3, que sería 78. Así que esta manera no parece simplificada, pero aviso como el denominador ya no contiene una raíz cuadrada. Así que el denominador está racionalizado. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.